en esta interacción, pues muchos podrían ver la idea de los abogados han tenido más un poco la iniciativa de estos temas, pero pues Giovanni es un experto en esta área, criminalista, y bueno, él ya tiene mucho tiempo dedicándose a esta parte de la parte de recursos con procedencia ilícita, recursos en materia de más a nivel corporativo, más empresarial. Entonces, pues es un gusto presentarlos a ustedes. Les voy a leer un poquito su currículum. El maestro Giovanni es analista de investigación, AML, es licenciado en criminalística, tiene cursos de formación como perito en materia también de grafoscopía, documentoscopía como tal, en lo que sería la antigua PGJ. Tiene diplomado en finanzas sanas, curso de cadena de custodia también, curso de investigación de delitos fiscales por el INACIPE, y es agente capacitador externo en temas y de seguridad avalado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pues bueno, es un gusto tenerlo, maestro. Ya nada más usted me va diciendo cuando yo le vaya cambiando para que en algún momento pues ya usted tenga toda la charla de platicar aquí con los chicos. Les recordamos, chicos, que es su último módulo y pues pongan toda la atención porque ya estamos a finalizar ya el, el diplomado y pues lo finalizamos con el maestro Giovanni. Adelante, maestro Giovanni, pues usted me va indicando cuando yo le vaya cambiando las diapositivas y es toda su materia, su cátedra. Muchas gracias por aceptarnos la invitación y sobre todo, pues enseñarle a nuestros chicos lo que puede hacer un criminalista en temas de criminal compliance como tal y sobre todo en recursos de procedencia ilícita, qué es lo que hace realmente un criminalista y en lo que puede trabajar y proporcionarles pues la ayuda a todas estas, tanto bancos como empresas privadas, como vamos a decirlo, empresas transnacionales y nacionales que se dedican a estos temas. Y muchas gracias, maestro Giovanni. Claro que sí, hola, buenas noches a todos. Pues el tema que nos toca compartir con ustedes es Criminal Compliance y responsabilidad penal de personas morales. Relativamente es un tema que para los criminólogos, criminalistas pudiera sonar un tema muy reciente. Sin embargo, estos son temas que a lo largo de ya ciertos años se vienen trabajando en el medio jurídico. Y digo medio jurídico porque si aterrizamos la palabra compliance al diccionario nacional, se deriva directamente del término cumplimiento. Esto se denomina como cumplimiento al, a la cultura de seguir los pasos de aquellas normas, apegarnos al derecho positivo y cumplir cabalmente todas estas normas establecidas por el Estado. Recordemos que a final de cuentas somos seres sociales e individuales que se deben de apegar a la normativa al lugar donde nos encontremos. Es decir, como persona física o como persona moral estamos obligados a respetar esas normas y a llevar a cabo cada una de estos requisitos. Muchas veces estos no se llevan a cabo por desconocimiento. Sin embargo, la cultura del compliance refuerza que el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento. Para esto se crean esquemas organizacionales dentro de empresas, sistema financiero, dentro de actividades diarias, cotidianas para las personas físicas que ejerzan cierto tipo de actividades vulnerables e incluso a nivel corporativo en gobierno. Recordemos que hay empresas privadas y hay empresas públicas. A nivel gobierno también están obligados al cumplimiento de estas normativas, ya que pudiera creerse que por ser paraestatales tal vez no están, se les exime del cumplimiento de ciertas normas, lo cual es totalmente falso. Esta cultura del cumplimiento principalmente proviene de términos americanos, por eso es que van a escuchar mucho el término compliance. Sin embargo, voy a tratar de aterrizar los términos lo más correcto posible a
a los puntos nacionales. Me gusta mucho apegarlo a los términos nacionales y claro, vamos a ver algunos antecedentes jurídicos legales en temas como por ejemplo lo que es la Organización de las Naciones Unidas, la cual son antecesores a este tema. La ONUDOC, o Naciones Unidas en contra de las drogas. Tenemos el Grupo de Acción Financiera, Gafilat, Gafilatam, y en fin, muchas organizaciones que han sido partícipes y colaboradoras para un término de cumplimiento sano, tanto a niveles locales como internacionales. Voy a empezar tratando de asentar algunos términos que sean fáciles de entender, fáciles de ubicar para cada uno de nosotros. Entiendo que probablemente en el diplomado hay criminólogos, criminalistas y tal vez algunos abogados. Si alguno tiene una duda, a favor de levantar la mano y exponerlo, y aquí lo vamos a aclarar. Bien. Vamos a quiero partir del término lavado de dinero. El término lavado de dinero lo vamos a encontrar en libros, lo vamos a encontrar en revistas, lo vamos a encontrar en internet, lo vamos a encontrar en todos lados. Pero ¿qué es realmente el lavado de dinero? Bueno, es un término teórico, vamos a acentuarlo así como teórico. Las palabras correctas, jurídicamente hablando, independientemente de la profesión que ustedes tengan, debemos de apegarnos a un lenguaje jurídico, porque las normas escritas son lo único que podemos tener como respaldo. El artículo 400 bis del Código Penal Federal nos dicta tal cual lo que pudiera ser considerado como lavado de dinero. Una conducta típica antijurídica donde describe exactamente el hecho del cual puede ser castigable. Y nos lo dicta como operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ese es el nombre exacto al cual vamos a denominar el lavado de dinero en México. Hay otros tipos de nombres, por ejemplo, en España se denomina blanqueo de capitales, y así sucesivamente, ¿no? The money laundering en término americano, pero nosotros debemos de apegarnos a un lenguaje nacional y a un lenguaje jurídico. El término correcto va a ser para nosotros operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dentro del compliance, lo que se busca o lo que se prevé es que ese capital ilícito no ingrese dentro de nuestra empresa, de nuestra paraestatal, dentro de nuestras finanzas, que se eviten negocios con personas de riesgo. Tal vez internamente no podamos detectar o saber directamente de dónde viene el capital de la persona con la cual intento hacer negocios. Sin embargo, sí conocemos las características de riesgo que pudieran existir con la contraparte en la cual estamos tal vez realizando un negocio, tal vez emitiendo una factura, tal vez recibiendo un depósito. Esos son los aspectos importantes a considerar en un término de cumplimiento sano. Les voy a comentar un poco de la ley federal que se emitió en México para la prevención de recursos de procedencia ilícita. Esta se promulga el 17 de octubre del 2012, cuando se encontraba en el poder nuestro expresidente Calderón. Calderón fue una persona a la cual trató de combatir directa e indirectamente la lucha contra el narcotráfico. Cuando estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de un tipo de delincuencia la cual es organizada. Delincuencia organizada, la cual genera recursos que necesitan ser blanqueados o necesitan ser operados. A diferencia de algunos otros delitos, el narcotráfico es un negocio. Es un negocio que necesita cadenas de producción, que necesita distribución y llegar a un consumo o destino final. Esto genera una industria. Si lo vemos desde el punto de vista capitalista, sigue siendo un negocio, sigue siendo una cadena de suministro, sigue siendo una empresa ilícita, fuera del marco de la ley, pero sigue siendo un negocio. Aquí es donde entra la parte organizacional, contable y financiera.
como analistas de materia de recursos de procedencia ilícita, independientemente de nuestra profesión inicial como criminólogos, criminalistas, abogados o incluso financieros, debemos de contemplar, considerar y ampliar nuestros conocimientos en dichas materias. Es decir, les voy a poner un ejemplo y una frase que a mí me agrada mucho, que es del doctor Moreno, pionero de la criminalística en México. Nos dice que la criminalística es el conjunto de conocimiento técnico y científico que sirve para esclarecer un hecho o actividad que se presuma delictiva. Sin embargo, esta no es limitativa. El decir conjunto de conocimiento técnico y científico nos está hablando que probablemente nos podemos apegar a la contabilidad forense para el esclarecimiento de un hecho, a la documentoscopía, tal vez para un tema de fraude, a la grafoscopía para una usurpación de identidades y diversos conocimientos técnicos y científicos, los cuales probablemente ustedes tengan base curricular en su escuela, ¿no? En su tira de materias podrán encontrar algunas de ellas, algunas otras no, pero es posible que si en algún momento ustedes desearan dedicarse a este tema de análisis de operaciones o prevención de recursos de procedencia ilícita, va a ser necesario que contemplen el no solo quedarse con la tira de materias básicas, sino el ampliar un poco más su conocimiento, tal vez jurídico pericial, en materias que no consideraban en algún momento. Saber leer un balance general contable, saber qué son depósitos, retiros, saber cómo funciona la emisión de facturas, saber cómo funciona una estructura organizacional corporativa, saber temas de constitución de una persona moral, saber cuáles son los términos bajo las cuales se constituye una sociedad, que son muy importantes para esta materia. Podemos dar paso a la siguiente diapositiva, maestro. Gracias. Bien, lo que les comentaba, el artículo 400 bis, el cual es muy importante para este tema y es la base en temas jurídicos para hacer punible este hecho. Compra, venta, enajenación, traspaso, recaudación, custodiar cualquier cantidad, activo o que provenga de una actividad de recurso de procedencia ilícita. Es decir, en este artículo nos describen perfectamente el qué puedo hacer, qué no puedo hacer, hasta dónde puedo llegar y prácticamente enuncia cualquier acto mercantil, cualquier acto de compra, venta, cualquier recepción, emisión de capitales o activos que provengan de recursos de procedencia ilícita, será contemplado lavado de dinero o lo que a la teoría dice lavado de dinero. ¿Qué quiere decir? Supongamos que ustedes tienen una empresa o laboran para una empresa la cual se dedica a la distribución de gas. Esa empresa es proveedora de gas para un laboratorio clandestino. Dicho laboratorio clandestino es altamente consumidor de gas LP, lo cual ustedes lo suministran. El capital de donde proviene estos depósitos o estas transferencias por la venta de gas LP son producto de una actividad ilícita. Sin embargo, yo vendo ese gas. Muchos dirían, bueno, yo puedo venderle a quien yo quiera. El narcotraficante no soy yo. O el productor de esta droga sintética no soy yo. Sin embargo, si nos apegamos a lo que dice este artículo, nosotros estaríamos incurriendo en un delito de lavado de dinero, operación con recursos de procedencia ilícita, al recibir capital proveniente de una actividad ilícita. Es por eso que los estándares en marco normativo de cumplimiento nos exigen realizar ciertas operaciones bajo umbrales de uso de efectivo, bajo términos de actividades vulnerables, normativas que van a prevenir la operación con recursos de procedencia ilícita o incluso detener la operación antes de que ésta suceda.
aquí hay un término que probablemente vamos a escuchar más adelante, que es americanamente se conoce como KYC o Know Your Customer o conoce a tu cliente. Siempre es sano saber con quién voy a realizar el trato, con quién voy a hacer la venta, con quién voy a recibir o quién va a ser mi asesor en dicha o tal materia, ya que al yo realizar una operación de grandes cantidades, la cual se puede ver vulnerable, podemos incurrir a la comisión de una actividad delictiva sin que nosotros nos percatemos de ella y probablemente a una responsabilidad tanto civil como penal, partiendo desde que hay sanciones administrativas a nivel recaudación, hay sanciones en materia civil por incumplimiento de normas, hay sanciones en materia penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita y algunos otros delitos derivados de los mismos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, maestro. Bien, ¿qué organismos nacionales e internacionales nos sirven y nos apoyan para la prevención del lavado de dinero? Tenemos que en México, regulatoriamente, tenemos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De ella emanan otras dos instituciones, las cuales son súper importantes para este tema, que es la Secretaría de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. La Secretaría de Administración Tributaria, como su nombre lo dice, tal vez suene un poco obsoleto el término tributo, pero la recaudación de impuestos es algo que ha existido desde hace muchos años y es tal vez la base de la economía paraestatal, la base de la economía corporativa a niveles gobierno. Para que un gobierno pueda funcionar necesita recursos y la única manera de obtener esos recursos es a través de la recaudación de impuestos. Es por eso que es de suma importancia el reconocimiento de estas instituciones. Asimismo, se ayudan de diferentes unidades, las cuales prevén, identifican, se encargan de disuadir, de emitir comunicados, de emitir normativas, de emitir ciertas culturas enfocadas a la prevención del lavado de dinero, como es la unidad de inteligencia financiera, que si bien en México no tenemos una unidad de inteligencia financiera como pudiera ser la europea, que es una unidad policial, tenemos una unidad administrativa. En otros países, como en Estados Unidos, hay una unidad que es híbrida, que se compone del Departamento del Tesoro y las policías. Trabajan en conjunto. Podemos identificar aquí algunos casos importantes, como el caso en contra de Lozoya, donde el exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se presentó al juicio y aportó diversas pruebas, considerando transacciones, considerando operaciones, contratos y facturas que dieran fe, que dieran esta confiabilidad de las operaciones de las cuales se les estaba acusando a Lozoya, aportar conocimiento técnico. Recordemos también que en materia penal existe la figura del asesor técnico, fungir como un asesor técnico para los agentes del Ministerio Público pudiera ser un gran apoyo en esta materia de identificación de recursos de procedencia ilícita. También tenemos algunas otras instituciones que rigen, como es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es muy importante que identifiquemos por qué la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene un papel de suma importancia en la prevención del lavado de dinero. Y esto es porque la mayoría de los activos que circulan por la nación tienen que pasar por un sistema financiero. El sistema financiero pudiera verse afectado por el trasiego, el traslado de capital que está dispuesto a ser blanqueado, que está dispuesto a ser lavado en nuestro sistema financiero. Al final de cuentas, es capital que sigue siendo sucio, que proviene de una actividad la cual no está contemplada dentro del marco de legalidad.
Estas actividades buscan introducir el capital sucio al sistema financiero con tal de trasladarlo, ocultarlo, de enviarlo a otra zona para después disfrutarlo. En fin, hay muchas actividades de las cuales veremos poco a poco por qué la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene un papel importante dentro de este tema. Tenemos también que hay una unidad de la Fiscalía General de la República que es la encargada de la persecución de los recursos de procedencia ilícita, adicional a la persecución y falsificación de papel moneda. Esta unidad se comprende principalmente de contadores que realizan análisis de transacciones, pero esto va pegado un poco más a procedimientos penales. La unidad de inteligencia financiera, al ser administrativa, da un seguimiento un poco más preventivo. Realizan acusaciones, presentan denuncias y posterior a ello la unidad de inteligencia de la Fiscalía General de la República realiza las investigaciones y presentan las denuncias. Se sigue procedimiento y lo que de ello emana. Sin embargo, en nuestro país no existe un medio de comunicación directo, ya que son dependencias totalmente distintas. ¿Podemos dar paso a la siguiente diapositiva, maestro? Bien, como les comentaba, la unidad de inteligencia financiera es parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ella es encargada de prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo. Aquí estamos hablando de dos delitos diferentes: financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se dice en el argot financiero que las operaciones con recursos de procedencia ilícita son circulares, es decir, se introduce en un punto y el capital tiene que dar un flujo total. En financiamiento al terrorismo puede ser lineal, ya que el capital puede ser limpio, puede ser capital corporativo, puede ser capital de cualquier otra zona que pudiera ser donado con fines de terrorismo. Es un poco más difícil de detectar, ya que se pudiera no conocer o sí conocer el origen de los fondos, ser lícito y ser proveniente de actos justificables, a diferencia del recurso de procedencia ilícita, donde se procura ocultar el conocimiento del origen de estos recursos. Hablando de materia de recursos de procedencia ilícita, se dice que debe de existir un delito previo a la operación de recursos de procedencia ilícita, que no necesariamente tiene que ser juzgado durante el proceso. Sin embargo, la teoría dice que debe de existir. Es decir, el narcotraficante, su negocio principal y su delito previo es la venta y distribución de drogas, delitos contra la salud. Probablemente el extorsionador, el realizar esas llamadas telefónicas, es su delito previo. El defraudador, cometer engaños y obtener un bien a cambio, y así sucesivamente. La cadena de delitos, la teoría nos dice que debe de existir un delito previo para que de ella emane capital producto de las operaciones de recursos de procedencia ilícita. En cuanto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, existen normativas, ya que el banco, las instituciones financieras, cada vez que ustedes adquieren un producto con ellos, tienen un contrato tal vez de diferentes productos, pudiera ser de colocación o de captación. ¿Qué es la colocación? La colocación son los productos crediticios, es decir, el banco tiene capital que lo va a colocar a ciertas personas y ellas van a retornar con ganancias ese capital. Los productos de captación son aquellas cuentas de débitos o pagos de nómina, todas esas cuentas donde pueden ser depositadas cantidades en beneficio de las personas, cuyo labor de las instituciones es la custodia del capital. Al denominar la palabra custodia,
si la institución financiera no se apegara a un marco normativo de cumplimiento, estaría cayendo indirectamente en operar con recursos de procedencia ilícita, ya que el desconocimiento del origen de los recursos no exime el cumplimiento de la ley. ¿Qué pasaría si a una institución financiera se le comprobara que permitió la introducción de capitales ilícitos y que no solo eso, facilitó el traslado y distribución de dichos capitales en otros lugares? Pues se le podrían fincar responsabilidades a la institución financiera. ¿Cuál es la manera en cómo la institución financiera se protege? Las instituciones financieras, de acuerdo al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, están obligadas a reportar actividades inusuales. Principalmente se reportan tres tipos de actividades: operaciones relevantes, operaciones inusuales y operaciones internas preocupantes. Las operaciones relevantes son aquellas que superan montos umbrales. Las inusuales son aquellas que rompen esquemas de perfiles o cumplen con alguna tipología de riesgo. Y las operaciones internas preocupantes, donde probablemente esté involucrado personal de empleados financieros. ¿Podemos dar paso a la siguiente, maestro? Bien, hablando de los delitos previos, ¿cuáles son los principales delitos previos que contemplan o se prevén en temas de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Aquí tenemos una lista de algunos de ellos, sin embargo no son todos, pero son los principales, los cuales se contemplan en el Código Penal. Tenemos el delito de fraude. Fraude, como bien sabemos, o tenemos considerado que para que exista el fraude debe de existir un engaño. Ese es el medio de acreditación del fraude. Pudiera ser fraude documental, pudiera ser algún otro tipo de fraude, fraude con víctima con ánimo de lucro, se le promete un premio a cambio de cierta cantidad, la persona acude a realizar los pagos y fue un bien que nunca se cobró, un beneficio que jamás existió. La persona cae víctima del engaño. Ese pudiera ser un fraude, una persona que se le vende un vehículo con documentos, los cuales son apócrifos. El medio de engaño es el documental, existe fraude documental. Extorsión, donde existen amenazas, donde existe la típica llamada de tenemos a tu hija, te tenemos ubicado, te tenemos esto, tenemos a tus familiares aquí, somos gente de tal cártel, con intimidación, y las personas acceden a realizar los depósitos y con ello se tipifica el delito de extorsión. Delitos contra la salud, y pongo entre comillas narcotráfico porque no todos los delitos contra la salud son narcotráfico. Defraudación fiscal. Este es un tema muy, muy, muy interesante. La obtención de un bien en perjuicio del fisco federal, la obtención de capital. Y lo pongo así con asterisco porque es un tema de análisis profundo. A veces el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita se asienta a personas que operan bien, tienen una buena imagen, sin embargo, en temas tributarios no son del todo correctos, legales, eh, realizan actividades no sanas para las finanzas públicas. Tal vez la emisión de facturas sin tener un respaldo, o la compra de esas facturas las cuales no tienen un respaldo, o el hecho de presentar mayor cantidad de facturas sobre una recaudación las cuales ellos no tienen el sustento, y para ello obtener un beneficio del fisco. Ese es un tema de defraudación fiscal. Tráfico de armas. En México sabemos que únicamente la venta de armas puede ser comercializada por la Dirección General de Armas de Fuego, de propiedad de la Sedena, y sin embargo vemos que en el mercado negro es muy fácil obtener un arma. Es una de las actividades que genera mayor cantidad de recursos de procedencia ilícita. La trata de personas. La trata de personas
es un tema muy delicado, el cual contempla tipologías muy estrictas, ya que hay zonas donde probablemente se cometan más este tipo de actividades. Tenemos el ejemplo de geográficamente en México hay antecedentes en el estado de Tlaxcala muy, muy graves, donde existe este tipo de delitos como cultura, una cultura donde se lleva a cabo esta actividad como parte del día a día, como tal vez en el norte pudiéramos contemplar o ver culturalmente más el delito del narcotraficante, del narcotráfico, el niño que quiere ser narcotraficante, que crecen con esta cultura, así lo vamos a sentar o lo vamos a poder apreciar, que de acuerdo a la geografía hay diferentes tipos de operaciones y hay diferentes tipos de análisis y que debemos de, si bien en cualquier parte de México pudiera darse cualquier delito, lo vamos a ver más acentuado en diversas zonas geográficas. Tenemos también el delito de piratería o delitos de autoría. Estos delitos de autoría nos contemplan tal vez la reproducción ilegal de ciertos materiales. Consideraríamos tal vez inofensivo la compra de un disco pirata, pero no deja de ser ilícito. La producción, reproducción, distribución de estos materiales no deja de ser ilícito y las cantidades de las cuales emanan este negocio generan recursos de procedencia ilícita. Y el delito de pornografía lo ponemos de igual manera con un asterisco, ya que existen diferentes medios, diferentes maneras, la pornografía infantil, existe incluso hoy en día una ley Olimpia donde la distribución de imágenes, de videos, de contenido gráficamente sexual de una persona pudiera ser motivo de la comisión de un delito. Y separado tenemos los delitos cometidos por servidores públicos, que es corrupción y malversación de fondos públicos. Aquí, a mi experiencia, pudiera decirles que si bien hay muchas cantidades en operación, hay mucho dinero en flujo dentro del sistema financiero, también sabemos que el delito de corrupción y malversación de fondos públicos en tema antecedentes jurídicos, hay más capital que ha sido malversado que el capital que ha sido decomisado o relacionado con temas de delitos simples. Y los fondos públicos, al ser cantidades sumamente fuertes, llegan a ser exorbitantes en temas de juicio. Y lo podemos ver en casos como el de Lozoya. Hablamos de dólares, hablamos de cantidades que se pagaron como sobornos, hablamos de corrupción, hablamos de fuertes sumas de dinero, las cuales fluyen a través del sistema. Podemos dar paso a la siguiente, maestro. Bien. El delito de extorsión, como les mencionaba, puede ser desde la llamada, puede ser una llamada intimidante. Existen diferentes modus operandi. En algunas ocasiones hemos podido analizar este tipo de operaciones, este tipo de cuentas, las cuales captan recursos de procedencia de extorsión y podemos apreciar patrones muy claros. Y ustedes no me van a dejar mentir. Les voy a explicar más o menos cómo funciona una llamada de extorsión. Se basan en la intimidación. Oye, me dijo de tu tal por cual. Tenemos a tu familiar detenido. Y ¿sabes qué? Ya nos dijo que tienes dinero. La persona contesta, no, ¿cuál dinero? Bueno, ya te dije, si quieres volver a verlo, vas a necesitar pagar cierta cantidad a cambio de su libertad. Y no me cuelgues. El hecho de decir no me cuelgues generan una intimidación y un control mental. ¿Qué quiere decir? La persona tal vez no puede colgar para comunicarse con la persona la cual cree que tienen detenida.
Al, al ellos ejercer esta presión mental, este juego psicológico, comienzan a decir, ¿sabes qué? Sé que cuánto tienes en efectivo ahorita, porque yo necesito el dinero ahorita para liberar a tu familiar. Esto los hace que caigan en ese juego mental y decir, ok, voy a buscar, tal vez no tengo, me están exigiendo 20,000 pesos, pero tengo 10, voy a hacer lo posible. ¿Cuánto tienes? No, pues junté 9. En este preciso momento no me vas a colgar, vas a tener tu celular cargado y te vas, ¿dónde tienes una tienda Oxxo más cercana? No, pues a 5 minutos. Sin colgarme vas a ir directo al Oxxo y vas a hacer un depósito a esta cuenta. Crean un modelo de intimidación, un modelo de, de call center, llamémoslo así, donde todo el tiempo se mantienen en comunicación, crean un patrón de control, de sujeción mental, los cuales hacen que esta persona ceda y deposite la cantidad. Aquí estaríamos hablando de un primer paso. La comisión del delito, la conducta típica antijurídica, ya, ya se creó. Ya se creó este modus operandi o este delito. El segundo paso y digamos lo importante para análisis y estudio es la introducción del capital al sistema financiero o el cómo lo van a obtener estas personas extorsionadoras. ¿Por qué ocupan estas tiendas OXXO o tiendas de conveniencia para recibir depósitos? Estas tiendas tienen un nombre que jurídicamente y en el sistema financiero las vamos a denominar como corresponsales bancarios. No tienen un permiso para operar como banco, sin embargo, prestan un servicio ya que cuentan con una caja donde dicen mi sistema te puede enlazar a ti banco, yo puedo recibir efectivo, comisiono una cantidad y te enlazo esa cantidad para que tú los tengas en tus cuentas de activos. El banco dice, ok, yo necesito tal vez que cumplas solamente con estos mínimos requisitos, pero no puedes recibir más de tales cantidades. Me parece que en corresponsalía bancaria el límite son 4,000 pesos y no puedes recibir más de 2 depósitos provenientes de corresponsales el mismo día. Ese es uno de los límites en materia de prevención. Sin embargo, a los extorsionadores, al ser una actividad la cual les provee capital sin producción, sin realmente tener un negocio, todo el dinero que ingrese es capital que desea ser retirado inmediatamente. Podemos apreciar que se deposita el día 20 de junio y el mismo día 20 de junio posterior a ello ya se está retirando el capital. Estas son cuentas que se conocen como patrones de mula, son cuentas de traslado, no importa en dónde depositen, no importa en qué parte sea, el receptor del recurso se va a hacer de él a través de un cajero automático porque las cantidades no son extremadamente grandes. Sin embargo, requieren darle flujo rápido porque si unidad de inteligencia financiera, instituciones bancarias o si incluso si llegara a presentarse la persona afectada con la denuncia, este capital se tiene que congelar. Se tiene que congelar hasta su aclaración. Como obviamente el extorsionador no va a poder comprobar que el capital proviene de una actividad lícita, tal vez presentando facturas, un contrato de compraventa o algún documento que ampare el origen de los recursos, pues esa va a caer bajo una sospecha de alguna actividad ilícita y es obligación de la institución financiera bloquear el flujo de estos capitales. Bien, podemos pasar a la siguiente, maestro. Ok, aquí estamos en esta diapositiva hablando del tema de fraude y nos dice que comete el delito de fraude aquel que mediante el engaño se aproveche del que se encuentre esta persona, se haga de ilícitamente de alguna cosa o haga un lucro indebido. Existen diferentes tipos de fraude. Fraude documental,
fraude cibernético, infinidad de fraudes. El medio o el modus, lo que se acredita a través del hecho punible es el engaño. Tenemos un ejemplo claro, la persona que se encuentra vendiendo su vehículo y se aprovechan de una laguna del sistema financiero. Normalmente llaman y citan a las personas dueñas del vehículo original a vender su vehículo y les dicen, oye, yo estoy interesado en comprar tu vehículo, ¿cuánto cuesta? Ah, mi vehículo cuesta 90,000 pesos, está a la venta. Ok, me parece bien la cantidad, ¿te parece que te vea en tu banco? ¿Qué banco tienes? Bueno, yo tengo una cuenta en BBVA, está bien, ahí te veo. Acuden al BBVA, revisan la documentación, normalmente no ponen peros, incluso hasta muestran identificaciones para generar confianza, decir, oye, yo me dedico a X o Y actividad, necesito pagarte, pero sabes que yo tengo cuenta en otro banco, te voy a hacer una transferencia. Normalmente las transferencias interbancarias no superiores a los 50,000 pesos se acreditan el mismo día. Las transferencias que superan ese monto se acreditan 24 horas después. Cuando estas personas hacen uso de estas lagunas, saben que tienen que operar en días donde las conexiones bancarias probablemente tardan un poco más. ¿Cuál es el modus operandi? Acuden a la sucursal, otra persona genera un cheque salvo buen cobro sin fondos, el cual no va a poderse acreditar el monto depositado hasta el día lunes posterior a la revisión de la Cámara de Compensación. Sin embargo, genera un saldo salvo buen cobro. ¿Qué quiere decir? Cuando esta persona acuda al cajero automático a verificar si es que ya ha recibido un depósito, podrá ver que tiene tal vez esos 90,000 pesos ya en su cuenta. Sin embargo, se denomina saldo salvo buen cobro, es decir, que no exista alguna disparidad, algún medio por el cual no pueda hacerse acreditado este pago. Las personas entregan el vehículo, entregan los documentos y el día lunes, cuando desean retirar su capital, oh sorpresa, no existe tal recurso. El banco ha decidido retirar los fondos porque no hay un saldo, no existió nunca. Fue un depósito mediante un engaño de una cuenta que no contenía ningún saldo. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún término en el cual necesitan que regrese o alguna palabra que no hayan entendido? Chicos, es muy importante que hagan las preguntas ahorita porque recuerden que esto también, pues le vamos a encargar al maestro Giovanni que ponga algunas actividades ahí en el Classroom para que ustedes puedan asimilar lo del diplomado. ¿Ok? Si tienen dudas de algunos de estos conceptos, pues adelante. Maestro, ¿sí podía hablar un poquito más fuerte para que lo escuchen mejor los chicos? Claro que sí. ¿Ahí me escuchan mejor? Ándale, ahí le escuchamos mucho mejor, maestro. Ok. Está todo bien. Perfecto. Ok. Si está todo bien, seguimos, continuamos. En tema de fraude cibernético, podemos hablar del smishing, del phishing o farming. Muchas veces son estos links generados por hackers, los cuales nos remiten a la contaminación de nuestros equipos electrónicos o la creación de páginas falsas, las cuales nos solicitan nuestra información bancaria, nos solicitan nombres completos. Recuerden que la información es poder. El conocer la identidad completa de una persona puede ser susceptible tal vez a la solicitud de un crédito, el cual no quisieron ustedes y sea usado por otra persona, una usurpación de identidad. Tal vez si ustedes ya cuentan con un crédito existente para que estas personas puedan hacer uso de esas tarjetas y diversos otros delitos, ¿no? Asociados con este modus operandi.
Podemos pasar a la siguiente, maestro. Una pregunta, profesor. Sí, adelante. Los últimos tres términos que comentó, ¿los tres tienen el mismo significado? No, si podemos regresar. Bien, el phishing es un término asociado a la emisión de correos apócrifos, páginas que te remiten a algún tipo de página o que desee robar tu información. Se denomina phishing porque se generan aleatoriamente con el propósito de pescar a la persona que abra este correo, ¿no? El smishing es muy parecido, pero se hace a través de mensajes de textos. Este va más enfocado a la telefonía. Y el farming, que es un tipo igual, pero en lugar de generar llamadas o mensajes, es la creación de cierto tipo de páginas apócrifas o la redirección a páginas las cuales o sitios las cuales pretenden vulnerar tu información. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda respecto a alguno? No, todo bien, gracias. Muy bien. Recuerden, el smishing más enfocado a la telefonía, el phishing alrededor de correos electrónicos, ligas electrónicas y el farming muy relacionado a la redirección de páginas en Internet. Pasamos a la siguiente, maestra. Bien, los delitos contra la salud. Eh, Aquí pasamos directamente a un tema organizacional en temas de narcotráfico. La cuestión aquí del negocio, de la operación con recursos de procedencia ilícita, tiene un orden en un esquema organizacional un poco más complejo. Es decir, eh, la empresa ilícita o, o este conjunto de personas que realizan operaciones para el narcotráfico, existen vendedores, existen productores, existen cocineros, existen narcotraficantes, existen punteros, existen todo un esquema organizacional grande, los cuales necesitan proveerse de recursos y necesitan generar más recursos. Al ser una actividad altamente lucrativa, se vuelve un negocio, y hablemos de negocio en esquema organizacional bastante grande. Podemos ir. Ahí yo creo que se trabó tantito. ¿Sí nos escucha, maestro? Esperamos un ratito, chicos, en lo que se estabiliza ahí la conexión. ¿Sí nos escucha, maestro? Ok, ya salió y va a regresar. ¿Vale?
En un momento está su maestro con ustedes. Lo que pasa es que como está en el DFL, ya saben que hay un poquito de falla ahí en las líneas, pero ya ahorita en un momento ya está con ustedes. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Gracias a ustedes por la espera. Y una disculpa.
Ya, maestro, ya lo escuchamos, ya lo veo. Seguimos. ¿Podemos regresar a la pantalla previa? Sí, claro que sí, maestro. Ahí está. Listo. Ya Bien. nada más se podía Estamos- pegar tantito su micrófono para que lo escuchemos mejor. Claro que sí. ¿Ahí me escuchan? Ahí está mucho mejor, maestro. Ok, nos quedamos hablando del tema del delitos contra la salud, hablando de que el narcotráfico, a diferencia de otros delitos, es un negocio redondo, es un tema corporativo ilícito, es un tema que necesita de diferentes funciones específicas, desde el narcotraficante que produce, el narcotraficante que vende, el que distribuye, comercialización, el tema de la captación del recurso. El que capta el recurso necesita trasladarlo y distribuir tal vez hasta pagos de nómina, que obviamente pues no se les denomina como tal una nómina, ¿no? Pero el pago a cada una de estas actividades de las cuales eh, se genera capital y necesitan ser trasladados estos recursos. ¿Podemos pasar a la siguiente, maestro? Bien. En temas de delitos de corrupción, donde se encuentran relacionados figuras públicas, estamos hablando que el perjuicio es al erario público. Al erario público estamos hablando del capital del Estado y por lo tanto propiedad de todos y cada uno de los mexicanos, ¿no? Ese capital al cual todos contribuimos como, como personas físicas o morales, el cual hasta cierto punto nosotros tenemos derecho a solicitar aclaraciones, es el perjuicio de los delitos cometidos por funcionarios públicos. Tal es el claro ejemplo de Javier Duarte, ex gobernador del estado de Veracruz, el cual se le acusó de malversación de fondos públicos, de el uso de capital, de desvío de fondos. Mucho de este capital fue destinado a ciertas actividades, las cuales se justificaron tal vez para la extracción, pero no en uso. Se extrae el capital, no se ocupa en el destino que se tiene provisto y se emiten tal vez facturas, se emiten tal vez empresas fantasmas, se emiten algunos elementos que pudieran justificar estas operaciones y la salida del capital del erario público. Sin embargo, el capital va a parar a cuentas de familiares, a bienes propiedad de sus cercanos y bueno, no sé si conozcan este tema, pero fue detenido, fue extraditado, me parece que se detuvo en Guatemala, hubo apoyo de la Interpol para su retorno a México y ese es un claro ejemplo de la malversación de fondos públicos por parte de una figura pública, exgobernador y funcionario, persona considerada como una persona políticamente expuesta. También tenemos el caso del ex policía director de la Policía Federal, Genaro García Luna, el cual fue detenido y fue extraditado a Estados Unidos por temas de corrupción capitales en los cuales se dieron sobornos para evitar o beneficiar a cierto grupo de la delincuencia, los cuales son beneficiados por quien fuera uno de los dirigentes de la Policía Federal. Actualmente se continúa sus investigaciones, pero esta persona fue detenida en Estados Unidos. ¿Podemos pasar a la siguiente, maestro? Bien. México se ha considerado en el primer lugar de la difusión de pornografía infantil, por lo que el Senado de la República exhortó a los tres órdenes de gobierno en fortalecer los mecanismos de estrategia tendientes a generar y difundir el uso responsable de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para la estrategia a combatir el dinero. Esta fue una nota proveniente de un boletín de la República del 26 de mayo del 2020. ¿Qué quiere decir?
que, que no solamente, a pesar de ser un delito pues grave y que genera repudio, genera capital. Si existen consumidores, va a seguir existiendo este delito. Las cantidades que se operan en este tipo de delitos son fuertes, ya que llegan a ser únicamente de acceso para grupos con alto poder adquisitivo. Es uno de los delitos que genera más recursos al ser probablemente un producto disfrazado, ya que al encontrarse detrás de una pantalla o detrás de un medio electrónico, pudieras creerse que no hay medios de rastreo. Sin embargo, recordemos que toda conexión a redes de comunicación puede seguir un rastro, se puede seguir un rastro, se puede saber cuál es el origen y el destino. Así sea encriptada, así ya se tenga una investigación, normalmente ahí existe la policía cibernética en nuestro país que se encarga de combatir este tipo de difusión de material pornográfico. ¿Podemos pasar a la siguiente, maestro? Bien. Teóricamente, y lo digo teórico porque en todos los libros de lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita vamos a encontrar 3 etapas. Sin embargo, en la práctica es posible que estas 3 etapas no se lleven a cabo o no se identifiquen al 100. La primera etapa se puede denominar la colocación. ¿Qué es la colocación? Es la introducción de este capital ilícito a un medio o sistema financiero. La segunda parte consiste en el ocultamiento. Ya se introdujo ese capital. Ahora, ¿qué sigue? Tratar de modificar o de no evidenciar de dónde viene. Tratar de darle otra cara a la moneda. Tratar de darle un giro al capital y que este capital pareciera que tenga un propósito lícito. Y el punto número 3, que es la extracción o disfrute o goce de este recurso. Es decir, tal vez ya lo introduje, tal vez ya le di una vuelta, tal vez creo que con esto ya no voy, ya no parecería que viene de una actividad ilícita. Y con el punto número 3, tal vez ya esté haciendo uso o goce de este capital con la creencia de que el capital ilícito ya no se encuentra visible para las autoridades. Estas son las 3 etapas principales teóricas del lavado de dinero. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Perfecto, seguimos. Bien, dentro de las regulaciones locales tenemos diferentes actividades, las cuales son principalmente observadas a través del sistema financiero o son, vamos a denominarle, no como perseguidas, pero sí auditadas de mayor manera. Entre ellas, la Secretaría de Hacienda denominó un grupo de actividades, las cuales han sido añadidas algunas otras, pero se contemplan como actividades vulnerables. Estas actividades vulnerables, si yo pertenezco a una empresa la cual se encuentra bajo una de este régimen, al constituirse declaró ejercer alguno de este tipo de actividades, estas actividades están sujetas a mayor revisión y por lo tanto a un cumplimiento financiero más exhaustivo. Entre ellas tenemos las actividades de compra y venta de metales preciosos, actividades como los casinos, actividades como los juegos de azar, actividades como la construcción, como los servicios profesionales y técnicos, actividades como los deportes, los clubes o asociaciones, y de esta manera la guardia y custodia de valores, todas aquellas actividades que pudieran prestarse para
el trasiego, el traslado de ciertos bienes procedentes con recursos de procedencia ilícita. ¿Cómo una empresa puede blindar sus operaciones o cómo decir, yo no sabía, pero me muestro colaborador con las autoridades? Bueno, para cada una de estas operaciones que contemple efectivo o contemple ciertos montos umbrales, hay unos avisos los cuales se presentan por parte de estas actividades. Únicamente son avisos donde dice, a ver, Secretaría de Hacienda, yo voy a exponer que realicé una operación con tal persona, estos son sus datos, este es su RFC, esta es la persona a la cual yo le vendí probablemente un vehículo blindado, yo le vendí un departamento de lujo, yo permití que jugara en mi casino con tales cantidades, sin embargo yo no conozco a qué se dedique, yo no voy a limitar mis actividades con esta persona, pero sí te voy a avisar que hay algo extraño aquí. Hay una persona que de manera consecutiva ha venido realizando operaciones conmigo. Yo no soy autoridad para determinar si esta persona se dedica a algo malo, pero puedo observar que ya no es usual el comportamiento de esta persona. Ahí es donde se muestra un sentido positivo del cumplimiento y se muestra colaborador a la empresa con las normativas internacionales y nacionales establecidas en materia de cumplimiento financiero. Podemos pasar a la siguiente, maestro. Bien, existen diferentes umbrales de identificación. Con esto podemos pasarnos desde los montos umbrales de la corresponsalía bancaria, que pueden ser los 4,000 pesos, los umbrales existentes en los cajeros automáticos que reciben depósitos, que son 10,000, montos umbrales de transacciones en efectivo para actividades vulnerables, que pudieran ser alrededor de 534,000 pesos, más o menos, dependiendo de la actividad. Y así diversas actividades que contemplan montos umbrales diferentes. Normalmente las personas con conocimiento de estos montos umbrales va a evitar siempre las transacciones a tope. ¿Qué quiere decir? Digamos que en una aduana el límite transaccional son $10,000, van a procurar viajar con 9,000 para evitar un monto de declaración. Si el monto de alerta son 10,000 pesos, van a procurar estructurar montos menores a 10,000 pesos para diversificarlos, estructurar y que no presente ciertos alertamientos de esos umbrales. Si el límite transaccional para la compra de un bien inmueble son de 600,000, va a procurar pagar 400 en efectivo y el restante tal vez mediante otro medio o tal vez dividirlo en exhibiciones. De esta manera no se tendrán que presentar ciertos avisos y vulneran de cierta manera los montos umbrales. ¿Podemos pasar a la siguiente, maestro? Bien, en este esquema vienen algunos montos umbrales de acuerdo a las actividades económicas. Ciertas actividades económicas van más enfocadas a lo que se contempla en términos tributarios. Ciertos términos tributarios pudiéramos considerar también vulnerables como compra-venta de materiales metálicos y preciosos. ¿Por qué? Porque es muy fácil trasladar tal vez un bien o un activo fijo, tal vez comprar un activo fijo con un circulante con oro. El oro es moneda de cambio, el oro es válido en cualquier parte del mundo, es una reserva nacional, la cual es válida, no necesariamente se tiene que hacer cambios de moneda, se puede, incluso tenemos centenarios, monedas de oro, las cuales podemos comercializar en otros países y su valor se conserva de acuerdo a la comercialización de esta moneda, de este metal, perdón. El tema de los blindajes, el tema del arrendamiento inmobiliario, todas estas actividades necesitan un sano cumplimiento, necesitan
apegarse a las normativas de estas empresas necesitan apegarse a las normativas, las cuales contemplan nuestro gobierno, nuestras normas jurídicas. El apegarse a estas normas pudiera de considerarse un sano compliance, el correcto cumplimiento al derecho positivo. Pasamos a la siguiente, maestro. Este es un formato de aviso considerado para personas que desempeñan actividades vulnerables. ¿Qué datos va a exigir? El nombre de la persona con la cual se realizó el negocio, el registro federal de contribuyente y algunos otros datos, los cuales no son ajenos a la actividad que estoy desempeñando. Es decir, si se le vendió un vehículo, qué vehículo se le vendió, cuál fue su método de pago, quién era esa persona, en qué fecha se realizó, cuál fue el origen de la cuenta de depositante, cuál fue el origen de la cuenta destino. Y de esta manera nosotros podemos decir a las autoridades: Secretaría de Hacienda, yo realicé una operación con tal persona, yo no sé de dónde venga su dinero, pero me pareció sospechoso que me intentó pagar en efectivo. Mejor te aviso, antes de que tú me audites y me digas por qué recibiste esta cantidad que está por encima de los montos umbrales, o por qué tú hiciste la recepción de estos recursos sin considerar ni avisar. Pasamos a la siguiente, maestro. Bien. ¿Cuál es el propósito de tener estos montos umbrales? El propósito de tener estos montos umbrales es identificar quién es mi cliente, con quién realizo operaciones, con quién hago transacciones, tanto de recepción como emisión. ¿Quién será esta persona dentro de cada actividad que contemple dentro de la ley la vigilancia dentro de una empresa? Tenemos figuras como el oficial de cumplimiento, el officer compliance, que será el encargado de velar por los intereses de nuestra empresa. También de igual manera tenemos departamentos contables administrativos que serán en algunos dados casos los encargados de la preservación, conservación de todos estos activos y que no se vulnere la actividad de nuestra empresa con la introducción de capital ilícito. En nuestra siguiente diapositiva vamos a tener un ejemplo de lo que es conocimiento del cliente. Alguno de los compañeros que se encuentran en el aula pudiera leerme de qué se trata. Es una breve reseña, es esto simbólico, son datos auténticos, sin embargo, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. ¿Cómo? O sea, quiero que lo leamos o que le digamos qué es lo que nos parece que de lo que se trata, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde ustedes la persona que esté encargada va a leer los datos de identificación y yo les voy a ir dando ciertos aspectos para que tengan en cuenta lo que es un KYC. Ok, pues yo lo hago, profe. Ok, adelante. Ok, conocimiento del cliente. KIC. Nombre: Emma Coronel Aispuro. RFC COAE 89 0603 JL6. Domicilio: calle Amado Nervo, número 27, Culiacán, Sinaloa. Fecha de nacimiento: 3 de julio de 1989. Edad: 31 años. Nacionalidad: persona física nacida en México, radicada en Estados Unidos de Norteamérica. Actividad económica: promoción de espectáculos. Beneficiario: co-titular apoderado Joaquín Loera Guzmán. Rango de transacciones de 10 a 20 operaciones mensuales con un rango de 100 millones a 200 millones de pesos. Clasificación de riesgo. Y ya. Ok. Digamos, muchas gracias. Son los generales de una posible, digamos, contraparte de negocio.
Supongamos que ustedes se dedican a la comercialización de vehículos y ustedes van a vender un vehículo de lujo a esta persona. Esta persona se acerca a ustedes y dice, oye, yo quiero comprar este vehículo. Ok, de acuerdo a una política sana de conocimiento de cliente, yo tengo que saber con quién voy a realizar un negocio. Para esto voy a solicitarle cierto tipo de datos. Algunos de ellos no los van a obtener de la persona directamente. Sin embargo, al conocer su RFC y tener acceso al sistema de administración tributaria, pueden obtener todos esos datos. Ejemplo, si tienen nombre completo y fecha de nacimiento, pueden descargar el lugar de origen mediante el CURP. La clave única de registro poblacional nos da muchos datos de conocimiento del cliente, en dónde nació, lugar de procedencia, documento de identidad. Muchas veces son personas que se nacionalizaron mexicanos, pero su origen es extranjero. Algunos otros datos, como por ejemplo la nacionalidad, si tienen documento de identidad, tal vez se identificó con un pasaporte. El pasaporte es un documento de identidad, los cuales nos puede obtener más información. El chiste del conocimiento del cliente, o KYC, denominado término americano, es obtener la mayor información posible de la contraparte con la cual vamos a realizar esta operación. Aquí quiero hacer un pequeño énfasis donde dice beneficiario o titular o apoderado. Es importante en materia de identificación de recursos de procedencia ilícita, no solo en personas físicas, sino también en personas morales, saber sobre quién recae la operación de estas transacciones. Muchas veces, cuando hablamos de personas morales, tenemos que los accionistas son unos, pero no tienen injerencia en las operaciones. En Constitución aparecen unas personas, sin embargo, estas personas solo son prestadores. Sin embargo, identificamos un sujeto activo, el cual se encuentra inscrito en el sistema financiero como operador, como firmante de las cuentas, como apoderado. En acta constitutiva es repetidamente nombrado como apoderado, controlador. Esta persona es quien realmente opera y sobre quien recae la responsabilidad en un tema organizacional de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y pongo este ejemplo, tal vez es un tanto burdo, pero es muy básico. La persona la cual pudimos ver en esta imagen, en un principio fue una persona la cual siguió el juicio de su marido, Joaquín Guzmán Loera, por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. En México no se le comprobó delito alguno. Sin embargo, tiempo posterior fue detenido en Estados Unidos, bajo cargos diversos, entre ellos el narcotráfico y pertenecer a un grupo delincuencial. Esta persona, para el Departamento del Tesoro, para las listas OFAC en Estados Unidos, era un riesgo transaccional. Si bien contaba con capital, no podías hacer uso de estos recursos con esta persona, no podías hacer negocios por ser cercana a uno de los narcotraficantes más buscados y en ese entonces ya detenido y en proceso de sentencia. Una situación muy similar fue la que vivió el cantante Julián Álvarez, que en algún momento fue vinculado a listas OFAC. Si bien siguió su proceso en libertad y no hubo detención, le costó casi 2 años que las cuentas que él tenía activas pudieran ser liberadas. En YouTube, en Spotify y todas las plataformas se dieron de baja sus canciones, dado que, de acuerdo a la normativa internacional, si él genera reproducciones, genera vistas y por lo tanto capital, las plataformas le pagan por reproducción, estarían considerando un negocio con una persona a la cual se encuentra inmerso en un listado de personas bloqueadas y por lo tanto incurrir en un delito de operaciones con ilícita, que fue lo que hicieron estas plataformas, quitaron toda su música, no permiten la reproducción.
información de listas oficiales de esta persona. Podemos pasar a la siguiente, maestro. Bien, dentro del expediente podemos adjuntar diversos materiales, diversos información que nos pueda llegar a tener un conocimiento mayor, dado una auditoría por parte de una autoridad. Es decir, si una autoridad en algún momento nos requisitara el expediente, nosotros ya probablemente tenemos una base de conocimiento de cliente. Otro de los datos de las cuales podemos hacernos llegar y hacer uso de los medios electrónicos es conocer el domicilio del cliente sin tener que visitarlo, simplemente utilizando las herramientas existentes como Google Maps. Al tener un Google Maps podemos conocer la ubicación. Oye, esta persona me dice que me va a comprar un automóvil de lujo de la marca Mercedes-Benz blindado con un precio en el mercado de 4.5 millones. Y ¿sabes qué? Me declaró que reside en la zona de más bajo ingreso de Sinaloa. ¿Ustedes creen que sea congruente? Pues no es congruente. Sin embargo, esto se va a documentar. Presentó un comprobante de domicilio. Este comprobante de domicilio es totalmente ajeno a la zona donde me declaró su domicilio. Ni siquiera viene a su nombre. Tampoco es congruente. Me presenta un pasaporte donde declara ser, si bien mexicano, radicado en el extranjero. Tampoco es muy congruente, ¿no? Que si la persona no tiene recursos o no tenía los recursos de una vivienda estable, que probablemente de un día de la noche a la mañana se volvió rico como para comprar un vehículo de esta clase. Y los contratos, si yo estoy vendiendo un vehículo y tenemos un contrato, este contrato ampararía mi transacción con esta persona bajo ciertas cláusulas, condiciones. Parte de esto nos va a servir para tener un sano cumplimiento financiero, acrecentar nuestro expediente y que en alguna auditoría nosotros pudiéramos presentar y justificar estas transacciones o bien presentar los avisos de operación inusual a las autoridades correspondientes. Podemos pasar a la siguiente, maestro. Bien. Como les comentaba, podemos hacer ciertas búsquedas de riesgo. Que tal vez por nombre, por nickname, por apodo, seudónimo, pudiéramos conocer a estas personas. Es decir, hacer válido toda esa información que nosotros tenemos en Internet, en medios externos de información. Hay listas negativas en las que nosotros debemos procurar investigar a estas personas. Y digo investigar de manera muy sencilla, te toma un minuto introducir el nombre a una página de las listas OFAC, en la Interpol, o en el SAT, el supuesto del 69B, operaciones inexistentes, o bien listados de GAFI, las personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Por ejemplo, si nosotros escribimos el nombre de Caro Quintero, nos va a aparecer en los listados OFAC. Si escribimos el nombre de César Duarte, nos va a aparecer en listados OFAC. Los listados OFAC son esta organización encargada de la alimentación de información de personas pertenecientes a listas bloqueadas, a personas con las cuales son buscadas probablemente por la ley o simplemente no han aclarado la procedencia de sus recursos o se tiene presunción de que hay operaciones con recursos de procedencia ilícita. Podemos pasar a la siguiente. Todas estas ligas o todas estas páginas son públicas, son información que está al alcance de todos, no es información la cual sea privada o privilegiada, se encuentra de carácter público. ¿Podemos pasar a la siguiente, maestro? Sí, Master. Master, no sea malito, ¿se puede pegar un poquito su micrófono? Es que sí, cuando... Claro que sí. Ahí me escuchan, porque ¿no? sí, cuando se menea, sí lo escuchamos, pero no tan nítido. Ok. Gracias, maestro.
Aquí les pongo un ejemplo básico de cómo se realiza una búsqueda en un listado FAQ. Probablemente las coincidencias no son al 100%, pero dependería de nuestra capacidad de análisis y síntesis de información. Tal vez al buscar un nombre como Joaquín Guzmán Joaquín Loera, y que de ella emanen todos esos nombres o esos nicknames, esos seudónimos de un narcotraficante. Tal vez a un porcentaje menor, a un mayor, Joaquín Guzmán, el señor Joaquín Guzmán Loera, Joaquín Archibaldo Guzmán, todos esos nombres posibles de los cuales pudiéramos estar en riesgo de realizar una operación o bien de identificaciones de relacionados, podemos consultar estas listas. Podemos pasar a la siguiente, maestro. Bien, nosotros realizamos una búsqueda y le obtenemos todos los resultados correspondientes. Esos resultados nos van a poder ser útiles para realizar una confronta dadora. Tal vez tengo un nombre parcial, una coincidencia o incluso un homónimo en el cual debo de prevenir a nuestra empresa, debo de prevenir al sistema financiero o debo de prevenir, si yo soy el actor de los negocios, de operar con dicha contraparte. Pasamos a la siguiente, maestro, por favor. Bien, aquí tenemos un esquema básico organizacional de lo que fue el cártel de Sinaloa en el año 2015, donde a la cabeza contemplaba a Joaquín Guzmán Loera por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En la parte baja considera a algunos otros narcotraficantes o incluso su madre y su hijo como algunos de los operadores financieros de estos recursos. ¿Qué quiere decir? Que si bien ser familiar de un narcotraficante no es delito, el relacionarse directo o indirectamente con uno de ellos nos hace una persona vulnerable o bien nos hace una persona con calificación de riesgo para el sistema financiero o con la cual pudiéramos evitar realizar cierto tipo de transacciones y pudiera incluso como particular negarme a realizar operaciones relacionadas con este tipo de personas. Pasamos a la siguiente, maestro. Bien, algunos de los compañeros este es un ejemplo más o menos parecido al que leímos hace un rato. ¿Alguno de los compañeros me pudiera apoyar leyendo, por favor? ¿Puedo participar? Sí, claro. Ejemplo 2. Juan es un agente de bienes raíces. Pretende vender un rancho ubicado en Sonora con un valor comercial de 10 millones. El día de ayer se comunica con él un posible comprador que de forma insistente que promete pagar el 50% del valor en efectivo, siempre y cuando no se declare ese valor como parte de la compra dentro de la documentación oficial. El resto asegura que se pagará mediante una transferencia internacional proveniente de las Bahamas y que a cambio de realizar la compra de esta manera, él promete elevar su comisión del 3% del valor a un 10%. Ok. ¿Qué riesgos podemos identificar en este ejemplo? ¿Alguno logró identificar algunos riesgos de esta operación? La transferencia internacional. Ese es uno. Muy bien. Como la ¿Por qué le hace insistencia. ruido? Ajá, ¿por qué le hace ruido o por qué usted considera que la transferencia internacional pudiera ser de riesgo? Creo que Igual, no sería como tan común. Ok, igual bien, también en donde menciona que cuando que no declare el valor como parte de la compra dentro de la documentación oficial. claro que sí. Ese es otro dato de riesgo. ¿Alguno más que pudieran apreciar? Podría ser como tal vez la forma
tipos como de convencimiento de subir la comisión. También el generar un incentivo. Ajá, nos comenta el compañero que PPM que aumentar la comisión como un acto de corrupción. Se los voy a ir desglosando punto a punto. Número 1, el monto umbral de transacciones en efectivo para compra de un terreno no es el viable, son 10 millones cuando tenemos un monto umbral de 600,000 pesos para compra de bienes inmuebles. Se está ofreciendo el declarar un monto menor al valor para poderlo hacer viable y que el restante se pague por una transferencia. Esta transferencia internacional proviene de las Bahamas. Las Bahamas es considerado un paraíso fiscal. Al ser un paraíso fiscal o país no cooperante, el secreto bancario se desconoce el origen de los recursos. El pagar en efectivo una cantidad tan alta no permite el conocimiento del origen de los fondos. El realizar un ofrecimiento o un incentivo del valor al comisionista generaría, si bien no un acto de corrupción, porque para que exista corrupción debe de existir un funcionario público, eso se puede prestar a que facilite o que intente persuadir del incumplimiento de ciertas actividades al vendedor. Ponemos en la parte baja una foto de César Duarte, dueño de un rancho, bueno, de varias hectáreas en Chihuahua, y este fue más o menos el modus operandi mediante el cual este señor se hizo de bastantes tierras al norte de Chihuahua, de las cuales pues no eran declaradas, sin embargo eran propiedad de este señor. Este fue un claro ejemplo del modus operandi. Este señor actualmente ya se encuentra detenido y me parece que fue extraditado. Podemos pasar al siguiente, maestro. Esta es una ficha técnica de la Interpol. Esta ficha la emite una vez que existe un delito y es buscado por las policías locales, corporaciones. Si existe riesgo de fuga, se emite una ficha a la Interpol. La Interpol se encarga de difundir en las policías operantes la ficha de esta persona. Estos datos también son públicos. Los podemos visitar en la página de Interpol y tenemos la foto, el nombre completo y nos dice por qué delitos son buscados. Actualmente ya debería de estar actualizado y debería de aparecer no en calidad de los más buscados, sino tal vez en la calidad de detenidos. Podemos pasar al siguiente. Podemos pasar al siguiente, maestro. Gracias. Estos son los datos técnicos de una ficha roja de la Interpol. Proviene su imagen, fecha de nacimiento, detalles, descripción de la persona física, características y los cargos por los cuales se le imputan. ¿Algún compañero me puede leer los cargos, por favor? Si alguno de los que se encuentra presente puede leerlo, por favor. Javier Luna nos levantó la mano. Si usted gusta, adelante. Sí, dice cargos, publicado como pedido por la entidad solicitante, peculado agravado, peculado, delito previsto y sancionado en el artículo 11, fracción tercera de la Ley General en materia de delitos electorales. Hipótesis relativa al servidor público que se detiene de manera ilegal, fondos que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo de un partido político, y fracción quinta del mismo ordenamiento legal, hipótesis relativa al servidor público que solicita a sus subordinados por cualquier medio aportaciones de dinero para apoyar a un partido político. Ok. Aquí podemos ver toda la clase de delitos asociados a César Duarte y contemplan principalmente
o la constante es una de ellas. El uso del poder o esa capacidad que él ejercía en ese momento como gobernador de Chihuahua para el ejercicio de las actividades ilícitas y de tal manera proveerse de un recurso de procedencia ilícita o bien financiar campañas aledañas y con ese recurso operar capital ilícito. Podemos pasar a la siguiente. Muchas gracias, compañero. Bien. ¿Cómo funciona el flujo de información de la presentación de las operaciones inusuales en tema lavado de dinero o bien operación con recursos de procedencia ilícita u operaciones inusuales para la presentación en el sistema financiero? Digamos que esta persona denominada Joaquín Guzmán Loera busca introducir el capital en el sistema financiero. El sistema financiero se percata de que hay un capital inusual ingresando de manera constante a sus cuentas. ¿Qué es lo que hace? Genera un informe para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien regula a todo el sistema financiero. Presentan un informe y la Secretaría de Hacienda se encarga de recibir esta información a través de sus unidades de inteligencia y la Secretaría de Administración Tributaria analizan esta información y se percatan que probablemente no es la única cuenta en la cual está recibiendo recursos a nombre de esta persona. Se percata que 5 bancos están recibiendo la misma información. Proceden a notificar a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía presenta las denuncias correspondientes y genera un flujo de información inverso. Ahora se le solicita a todo el sistema financiero que brinden información relacionada con esta persona, sean apoderados, sean familiares, sean beneficiarios y todo aquel que se relacione transaccionalmente o bajo datos condicionantes, coincidencias, o todo lo que relacione a esta persona. Ese más o menos es el flujo de información existente entre unidades de inteligencia y sistema financiero. ¿Podemos pasar a la siguiente, maestro? Bien, vamos a una más, por favor. Hablando de un ejemplo de una operación de riesgo. Vamos a hablar como operaciones de riesgo las que tal vez no sabemos que provengan de capital ilícito, pero nos van a dar información respecto al que hay alertas rojas, hay banderas rojas las cuales nosotros no debemos de ignorar. La siguiente, por favor, maestro. Bien. Podemos hacer el mismo ejercicio. ¿Algún otro compañero que no haya participado me puede leer el expediente de esta persona? Usted los puede escoger, maestro, no se preocupe. Sí, a ver, tenemos en lista A. A ver si me hace usted favor, maestro Jonathan. Sí, claro. A ver, Fernanda Lara, por favor, ¿nos puedes leer el ejercicio? Sí, profe. Operativa de riesgo, nombre, Pedro Pérez Prado, RFC, PEPJU, 673018KL1. Domicilio, calle 10, número 29, en Puerto Peñasco, Sonora. Fecha de nacimiento, 18 de marzo de 1957. Edad, 63 años. Nacionalidad mexicana. Actividad económica, frutas de temporada.
Beneficiario, cotitular o apoderado, María Aguilar Ramírez, cónyuge. Rango de transiciones de 10 a 20 operaciones mensuales con un rango de 10 millones a 20 millones. Clasificación de riesgo. Ok, muchas gracias. Estos son los datos de identificación de una persona a la cual probablemente pudiéramos pretender hacer un negocio con ella. Compañero BPM levantó la mano, si gusta aportarnos. ¿Quiere preguntar algo? Seguimos. Que probablemente quisiera realizar una actividad de negocio con nosotros. Para nosotros poder hacer análisis financiero necesitamos conocer un poco de las actividades, de cómo se opera, cómo transacciona. Tenemos un rango de transacciones, tenemos una persona de la tercera edad, tenemos una actividad en la cual se presta para la introducción de efectivo al sistema financiero. Nos comentan que si es posible que mueva estas cantidades. Sí, justo a ese punto voy. Al ser frutas de temporada, probablemente vamos a poder apreciar que tal vez en algunos meses supere los montos umbrales transaccionales declarados. Tal vez si nos declaró 100,000 mensuales, va a haber meses que sus ingresos sean menores, pero en la temporada donde tal vez si él se dedica a la naranja y vemos que la temporada rumbo a diciembre eleva su margen transaccional, pues estas operaciones son acordes a la temporada. Tal vez no existiría un riesgo asociado, dado a que las operaciones se consideran congruentes al perfil transaccional del cliente, al su perfil declarado en la actividad económica. Y las geografías las cuales presenta sus operaciones pues son totalmente acordes. Hay zonas donde también vamos a poder identificar riesgos asociados al narcotráfico. Claro, sí, no se preocupe, para eso estamos, compañero BPM, para aclarar cualquier duda que tengamos en tema. Recordemos que el enfoque de esta capacitación va a que ustedes pudieran tener un mayor conocimiento y una mayor posibilidad de ejercer como profesionistas en áreas que tal vez no están consideradas dentro de la materia curricular básica. Que ustedes sean un tipo de profesionistas que va un paso más allá adelante, o que hablando de criminología corporativa, ustedes logren apegarse al sistema de iniciativa privada y sus conocimientos sean de aporte. Incluso les pudiera asegurar que digamos, en el aspecto público, las plazas son muy limitadas, los sueldos son limitados, y en el sistema privado probablemente tengan mayores oportunidades que en lo tradicional. No digo que se limite, no digo que no lo hagan, sin embargo, si ustedes cuentan con cierta experiencia, pues la pueden explotar de la mejor manera. Y de esta manera tener un conocimiento más profundo tal vez de las actividades que puede realizar un criminólogo criminalista. Incluso les comento brevemente que la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para los exámenes de oficial de crédito, nos solicita que tengan un perfil acorde solamente a acreditar los conocimientos. Puede ser abogado, criminalista, contador, administrador, o cualquiera que contemple como actividad profesional de acuerdo al artículo 5 a materia legal de educación, considerada como actividad profesional, y que se tenga la experiencia en el sistema financiero de al menos 5 años en el área. Me parece que pide de 3 a 5 años, y que tengan los conocimientos para acreditarse como un oficial de cumplimiento. Todas las instituciones requieren oficiales de cumplimiento, actividades vulnerables requieren oficiales de cumplimiento, y así podemos... Maestro, ¿se acerca un poquito su micrófono? Claro, sí, todas estas actividades requieren oficiales de cumplimiento, el sistema financiero lo requiere, y son actividades de las cuales el criminólogo criminalista puede desempeñar con ciertas
condiciones de capacitación, de aprendizaje. No existe como tal, digamos, una carrera de oficial de cumplimiento, pero en materia de prevención de delitos, el criminólogo criminalista es un experto en el conocimiento de las causas de raíz de las actividades delincuenciales. Es donde nosotros pudiéramos aprovechar ese conocimiento complementado de el estudio técnico en materia contable, aunado al conocimiento en normativa jurídica, considerando el aspecto jurídico pericial, se puede obtener, digamos que esta función, el conocimiento del análisis de operaciones con recursos de procedencia ilícita. No hice pausa, hicimos casi las 2 horas corridas. ¿Está bien si paramos, maestro? Como usted indique, maestro, si usted ya en algún momento ya cumplimos la parte esta, ya le podemos dar finalidad, o usted indique si seguimos. Usted. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, nos quedan algunos minutos para contestarlas. Si no, damos por terminada la sesión. A mí sí me gustaría preguntar en este aspecto, máster, ¿cómo realmente serían los pasos a seguir ya en una síntesis de esta primera clase? ¿Cómo son los pasos a seguir realmente para detectar que hay un riesgo dentro de estas operaciones con recursos ilícitos? Bueno, el primer paso, como lo veíamos en las diapositivas, es el conocimiento del cliente. Partiendo del conocimiento de con quién voy a realizar una operación, vamos a hacer una función que como criminólogos han de conocer muy bien, que es crear un perfil. Crear un perfil de la persona con la cual voy a realizar dichas operaciones. Puse tal vez unos ejemplos muy claros del tema de cuál es su actividad económica, qué edad tiene, dónde radica, cuáles son sus familiares cercanos, a quién declara como beneficiario, cuál es su rango transaccional, cuál es la actividad aledaña, cómo se encuentra registrado dentro de la Secretaría de Hacienda. Todos estos datos que se denominan, vamos a denominar como datos de inteligencia. El proceso de inteligencia, la unidad de inteligencia financiera y todos las unidades de inteligencia policial funcionan así: extracción y obtención de información para su posterior explotación y determinación de juicios, ¿no? Nosotros vamos a crear un perfil, vamos a hacer una perfilación para clasificar el riesgo. Es decir, no es el mismo riesgo que tiene una persona la cual tiene una recepción de recursos de 10,000 pesos mensuales bajo concepto de nómina, a una persona que me está recibiendo 5 millones de pesos mensuales con cheques estructurados provenientes de la frontera y me declaro ser ama de casa. En función a ello, vamos a contrastar el análisis financiero de un balance contable versus el perfil que nosotros hemos creado de esta persona basado en el conocimiento del cliente y todos estos datos de información, el cual me declaró y además yo investigué por cuenta propia. Perfecto, gracias, maestro. Pues sí, muy bien. De todos modos, el material se los voy a subir a la plataforma a los chicos para que le puedan dar un repasito. Y Claro. Y pues muchísimas gracias por esta primera sesión. Chicos, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla de una vez, o si no, apúntenla para la próxima clase, para que entrando a la próxima clase, que es el día de mañana, ustedes le puedan preguntar al maestro, porque este tema del Criminal Compliance, pues sí es un poco no tan entendible para los criminólogos y criminalistas, porque es manejar mucho la parte de una inteligencia financiera. Entonces, si le quieren hacer alguna pregunta mañana, luego ingresando al maestro Giovanni de lo que vimos, pues al contrario, ¿no? Estaríamos muy agradecidos de que ustedes les preguntaran. ¿Ok, chicos? ¿Alguna cosa que agregar, maestro? No, nada, si no hay dudas, o si se las quieren llevar de tarea, cualquier cosa estoy al pendiente. Perfecto, máster. Pues muchísimas gracias.
De todos modos, lo voy a anexar al Classroom para que pueda, pues dejarle algunos ejercicios a los chicos y lo puedan realizar ellos relacionados con los temas que vimos el día de hoy. Ok, sí, vamos a hacer un ejercicio muy simple para el día de mañana. Tiene un esquema básico de la pantalla que dice KYC, donde se encuentra Emma Coronel. Llénenlo con sus datos. Ese es un ejercicio muy simple y les va a ayudar tal vez a crear un perfil de ustedes, saber cómo financieramente pueden ser clasificados con riesgo alto, medio o bajo. Ok, Master, pues ya quedamos así, entonces. Muchísimas gracias, maestro. Pues nos vemos mañana, chicos. Gracias por todo. Gracias, maestro. Mañana a las 8 Bonita noche. todos, por favor. Gracias, maestro Giovanni. Gracias, chicos. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Puntuales, por favor.